Prepárate para sumergirte en una travesía fascinante que revela una historia oculta, mantenida en secreto y protegida de saberse por ambos protagonistas, llevándolos al límite de la desesperación y hacia un renacimiento inesperado. En el crepúsculo teñido de rojo profundo que baña las aguas del río Conchos, un acto de valentía completamente inesperado desencadenará una serie de eventos que desafiarán todas las convenciones establecidas en una época implacable y llena de conflictos. Este escenario no es simplemente un telón de fondo. Es el catalizador que pondrá en marcha una cadena de acontecimientos que transformarán la vida de dos almas destinadas a encontrarse en circunstancias adversas. El paisaje que se extiende ante ellos es vasto y agreste, pintado con una paleta de colores que captura la esencia misma de la naturaleza salvaje. Tonos de ocres y rojizos se mezclan con el brillante azul del cielo vespertino, creando un contraste visual que resalta la majestuosidad y la robustez del entorno. Las montañas imponentes que bordean el horizonte se alzan como gigantes guardianes, sus cumbres perfectamente delineadas contra el cielo crepuscular, pareciendo custodiar secretos ancestrales que han perdurado a lo largo de los siglos. La luz moribunda del sol se refleja en sus picos nevados, proyectando sombras que se alargan y danzan con la brisa que comienza a soplar con mayor intensidad, anunciando la llegada de la noche. Las aguas del río, normalmente tranquilas y serenas bajo la brillante luz del día, ahora reflejan un tono más oscuro y turbulento, presagio de los cambios que están a punto de desatarse en la vida de los protagonistas. Las pequeñas olas golpean suavemente la orilla, creando un murmullo constante que se mezcla con el susurro del viento que serpentea entre los árboles cercanos. Los árboles desnudos que bordean la orilla del río parecen guardianes silenciosos de los secretos que éste guarda, sus ramas retorcidas formando siluetas que se entrelazan y parecen alcanzar hacia el horizonte en una danza perpetua y silenciosa. Algunas ramas descansan pesadamente sobre el agua, creando sombras que se mueven con la corriente, mientras que otras se alzan hacia el cielo en una especie de plegaria muda que refleja la lucha constante entre la naturaleza y el paso del tiempo. En este entorno de belleza salvaje y hostilidad inherente, los destinos de Kael y Paloma están a punto de entrelazarse de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado, cada uno portando cargas de pasado que los hacen vulnerables, pero también extraordinariamente resilientes. La atmósfera está cargada de una tensión palpable, como si el propio aire supiera que una transformación inminente está por ocurrir, y los corazones de ambos protagonistas laten al unísono con el pulso de la tierra que los rodea, marcando el inicio de una historia que cambiará sus vidas para siempre, llevándolos a descubrir aspectos de sí mismos y del otro que nunca habían imaginado posibles. Kael, un hombre apache cuya existencia ha sido marcada por la injusticia y el desarraigo, se encuentra desterrado injustamente por su propia tribu. Este destierro no es simplemente una separación física de su comunidad, sino una ruptura dolorosa que lo obliga a vagar solo por los imponentes y desafiantes cañones que rodean su hogar ancestral. Vive inmerso entre las sombras alargadas y exclusivamente bajo el manto estrellado del cielo nocturno. Una existencia solitaria donde cada día es una lucha por la supervivencia en un entorno implacable y a menudo traicionero. Su corazón alberga la pesada carga de una traición profundamente dolorosa. Había otorgado su amor a Amarayana, una mujer que ya había sido prometida a otro guerrero de su tribu. Este amor prohibido y la consiguiente traición fueron considerados un crimen imperdonable ante los ojos de sus ancianos, llevando a su propio pueblo a apartarlo injustamente y a condenarlo a un exilio que dura 3 lunas enteras. Este periodo de exilio no solo ha reforzado su aislamiento, convirtiéndolo en una figura casi etérea que vaga entre los cañones con una presencia fantasmagórica,
sino que también ha afinado sus habilidades de caza y supervivencia en la vasta y solitaria inmensidad del desierto. A lo largo de estos meses de soledad, Kael ha perfeccionado sus instintos y su conexión con la naturaleza que lo rodea, desarrollando una comprensión casi mística de los ciclos del desierto y los patrones climáticos que dictan su día a día. Cada amanecer es un recordatorio de su separación, una señal de que el mundo sigue girando sin él, y cada anochecer una ventana a su dolor interno, reflejando las estrellas que observa sin compañía humana. Sin embargo, también ve en cada día una oportunidad para renovar su determinación de sobrevivir y quizás algún día hallar un camino de regreso a su comunidad o encontrar una nueva tribu que le acepte tal como es. Su mente está siempre alerta, escudriñando el horizonte en busca de señales de vida o peligros que amenacen su frágil existencia, mientras sus pensamientos a menudo divagan hacia recuerdos de tiempos mejores y sueños de redención personal que parecen tan lejanos como los picos nevados que se pierden en la distancia. La resiliencia de Kael es palpable en cada paso que da, cada movimiento calculado que realiza en su búsqueda constante de sustento y seguridad en un mundo que lo ha rechazado sin razón aparente, más allá de una pasión prohibida, manteniendo viva la esperanza de un futuro donde pueda encontrar paz y tal vez un nuevo propósito que le permita sanar las heridas de su corazón. En medio de la aparente quietud del traicionero recodo del río, los agudos y desesperados gritos de auxilio de una joven rompieron el silencio absoluto del entorno natural, sirviendo como una señal de esperanza en medio de la soledad implacable que había caracterizado la vida de Kael durante su exilio. Descalzo, Kael corría con una agilidad que solo la más estricta necesidad de supervivencia puede otorgar, sus pies apenas rozando la tierra árida mientras esquivaba ágilmente los espinosos mezquites y sorteaba obstáculos naturales con destreza. Su cuerpo, esbelto pero musculoso, se movía con una gracia instintiva adquirida a lo largo de los años de exilio y soledad. Cada paso reflejaba tanto su experiencia como su determinación inquebrantable, mostrando una mezcla de velocidad y precisión que lo había mantenido vivo en las circunstancias más difíciles. Al arribar al punto exacto donde los gritos habían emanado, la visión que se desplegó ante él congeló su corazón por un instante. Una joven de piel tan blanca como la luna, con cabellos dorados que se asemejaban al trigo maduro, cedía ante la implacable fuerza de la corriente del río con una lucha visible, pero aparentemente desesperada. Sus ropas europeas, ahora completamente empapadas y enredadas, la dejaban completamente a merced del río, que parecía dispuesto a reclamarla sin piedad, arrastrándola hacia las profundidades con cada oleada de agua que golpeaba con fuerza la orilla. La escena era a la vez aterradora y conmovedora, un recordatorio vívido de la fragilidad humana frente a la naturaleza indómita y de cómo, a pesar de las vastas diferencias culturales y de origen, la necesidad de ayuda y compasión podía unir a seres de mundos completamente distintos. La joven, atrapada en una situación que parecía desesperada e incontrolable, representaba para Kael no solo una emergencia que exigía una respuesta instantánea, sino también la oportunidad de demostrar que, a pesar de su propio sufrimiento y aislamiento, aún poseía la capacidad de actuar con compasión y valentía, recordándole a sí mismo y al universo que aún podía marcar una diferencia positiva en el mundo que lo rodeaba. Observó cada detalle con atención minuciosa, el esfuerzo visible en sus movimientos, la lucha incansable por mantenerse a flote contra la corriente implacable y la expresión de terror que marcaba su rostro, revelando un alma puesta a prueba en un instante de crisis que demandaba toda su rapidez y destreza. El contraste entre la tranquilidad natural del río y la crisis humana que estaba ocurriendo sobre él subrayaba la dualidad de la vida en el desierto, una existencia definida por momentos de belleza serena y picos de tensión extrema
que podían surgir de la nada, poniendo a prueba constantemente la resistencia y la adaptabilidad de sus habitantes. Kael sintió una urgencia inmediata, no solo por la seguridad de la joven, sino también por el sentido renovado de propósito que esta situación le ofrecía, como si el universo le estuviera otorgando una chispa de esperanza en medio de su desolación personal, impulsándolo a actuar más allá de sus propios límites y a enfrentar un desafío que prometía cambiar su vida de maneras que aún no podía comprender. Sin pensarlo dos veces y con una determinación que brotaba de lo más profundo de su ser, Kael se lanzó al agua helada con una valentía inquebrantable, enfrentando una corriente que lo golpeaba con la fuerza de puños invisibles y despiadados, desafiando cada pulgada que lo alejaba de su objetivo. Sus músculos, forjados por años de lucha constante y habilidades de supervivencia extremas, lo impulsaron con una potencia implacable hacia la joven en peligro, desplazándose a través del agua con una fuerza que parecía casi sobrehumana, fruto de su inquebrantable voluntad de salvar a otra vida. Sus ojos, de un azul profundo y penetrante, reflejaban un terror palpable y una súplica silenciosa que parecían penetrar directamente en el alma de Kael, tocando fibras que él mismo había mantenido ocultas durante su exilio y que ahora resurgían con intensidad renovada. Con una determinación férrea y sin titubear, él logró sacarla del agua, llevándola a la orilla lodosa bajo la luz dorada y cálida del crepúsculo que comenzaba a descender sobre el paisaje, brindándoles a ambos un momento de respiro en medio de la adversidad. Por primera vez, pudo contemplarla claramente en su totalidad. Su belleza delicada y etérea contrastaba de manera sorprendente con la brutalidad del entorno que los rodeaba, pero había una tristeza antigua en su semblante que hablaba de un sufrimiento mucho más profundo y arraigado, más allá de su aparente fragilidad física. Este momento de rescate no solo representaba un acto heroico por parte de Kael, sino también el inicio de una conexión inesperada entre dos mundos que, aunque distintos, estaban entrelazándose de manera irrevocable, creando una dinámica compleja que ambos tendrían que navegar mientras enfrentaban juntos los desafíos que se avecinaban. La joven, al ser sacada del abrazo letal del río, encontraba en Kael una figura de fortaleza y seguridad que contrastaba con la vulnerabilidad que había mostrado hasta ese instante, creando una relación de dependencia mutua que se forjaría a través de la comprensión y el apoyo mutuo en los momentos más difíciles. La respiración agitada de Paloma se mezclaba con los sonidos circundantes, y mientras tomaban un momento para recuperarse del impacto físico y emocional del rescate, la comprensión de que esta interacción podría cambiar el curso de sus vidas comenzaba a asentarse entre ellos, creando una atmósfera cargada de posibilidades y tensiones emocionales que aún estaban por desarrollarse, marcando el inicio de una alianza que prometía ser tan fuerte como inesperada. Paloma Herrera, como se revelaría más adelante, estaba marcada por experiencias que iban mucho más allá del mero peligro del río en el que había sido rescatada. Sus muñecas mostraban cicatrices rojas, evidencia visible de violencia previa y posiblemente de enfrentamientos que ya había soportado en su huida, cada marca contando una historia de miedo y resistencia que solo ella conocía en profundidad. Su mirada, intensa y penetrante, revelaba una historia compleja de huida y desesperación, una narrativa cargada de experiencias traumáticas y la constante amenaza de fuerzas que la habían estado persiguiendo sin descanso, obligándola a vivir en un estado perpetuo de alerta y desconfianza hacia los desconocidos. Había intentado escapar de un destino impuesto, uno que no eligió y que la había forzado a huir para salvar su vida, pero las fuerzas que la perseguían parecían interminables, como una sombra oscura que nunca se disipaba, siguiendo cada uno de sus movimientos con una determinación implacable. ¿Quién eres?, preguntó Kael, su voz resonando en un español cargado de su inconfundible acento apache.
una mezcla auténtica que reflejaba sus orígenes y el idioma aprendido de los comerciantes que ocasionalmente cruzaban su camino, proporcionando una base común para la comunicación a pesar de sus diferencias culturales. Paloma, respondió ella con voz temblorosa, no solo por el frío cortante que permeaba el aire, sino también por el miedo que la consumía y la incertidumbre de su situación actual, mezclando una vulnerabilidad palpable con una determinación silenciosa que mostraba su capacidad para resistir incluso en los momentos más oscuros. Cada palabra que pronunció estaba cargada de un peso emocional que hablaba de noches sin dormir, de días persiguiendo y siendo perseguida, y de la esperanza apenas sostenida de que su suerte podría cambiar en este momento crucial, ofreciendo una chispa de posibilidad en medio de la desesperación que la había acompañado durante tanto tiempo. La interacción inicial entre ambos, marcada por una mezcla de desconfianza y necesidad de ayuda, establecía las bases para una relación que se profundizaría considerablemente a medida que enfrentaran juntos las adversidades que se avecinaban, forjando una alianza basada en la comprensión mutua y el respeto por las respectivas experiencias de cada uno. La tensión entre la vulnerabilidad de Paloma y la fortaleza de Kael creaba una dinámica rica en contrastes, donde cada uno aportaba aspectos esenciales para la supervivencia del otro, y donde la dependencia mutua comenzaba a forjar un vínculo que iba más allá de una mera alianza circunstancial, estableciendo un fundamento sólido para el desarrollo de su relación en el futuro. A medida que la situación se volvía más tensa con el inminente acercamiento de sus implacables perseguidores, Kael se vio forzado a tomar una decisión monumental que pondría a ambos al borde de lo desconocido y los lanzaría a una aventura llena de peligros y desafíos. La presencia constante de peligros invisibles y la certeza de que sus enemigos estaban cerca creaban una presión constante que exigía una rápida adaptación y una toma de decisiones eficaz. Sin embargo, a pesar de los terribles riesgos que esta decisión implicaba, él sintió en su interior una chispa de redención, una oportunidad para encontrar un propósito que trascendiera la mera supervivencia diaria y que le permitiera reconectar con la humanidad y el valor que había perdido durante su exilio. «Ven conmigo», le instó con una voz que combinaba firmeza y compasión, ofreciendo no solo refugio inmediato, sino también la promesa de un lugar seguro, donde podrían escapar de las garras que los amenazaban, alejándose de las zonas más vulnerables y buscando territorios que les ofrecieran protección natural. Esta decisión, cargada de significado y de un riesgo calculado, representaba un punto de inflexión en sus vidas, marcando el inicio de una alianza que tenía el potencial de cambiar sus destinos para siempre, llevándolos a emprender un viaje lleno de incertidumbres, pero también de esperanzas renovadas. El acto de invitación no fue simplemente una invitación física para huir del peligro inmediato, sino también una oferta de compañía, de compartir la carga emocional y física que ambos llevaban consigo, reconociendo que juntos podrían enfrentar desafíos que individualmente serían insuperables. Kael veía en Paloma no solo a una sobreviviente digna de ayuda, sino también a una compañera que podría darle un nuevo significado a su existencia solitaria, brindándole una conexión emocional que había estado ausente durante tanto tiempo. Mientras tanto, Paloma encontraba en Kael una presencia fuerte y protectora que le ofrecía una esperanza renovada de encontrar un refugio permanente lejos de sus perseguidores, alguien en quien confiar en medio de la incertidumbre y el miedo que la habían acompañado desde que comenzó su escape. La decisión de Kael fue impulsada por un deseo profundo de romper el ciclo de aislamiento y dolor que había caracterizado su vida desde el destierro, mientras que Paloma, agotada pero determinada, aceptaba la oferta como una oportunidad para escapar de un pasado que la perseguía implacablemente, buscando una nueva oportunidad para reconstruir su vida y encontrar paz.
Juntos, emprendieron el camino incierto hacia la libertad, cada uno llevando consigo no solo sus heridas físicas y emocionales, sino también la posibilidad de un futuro compartido marcado por la confianza y el apoyo mutuo, reconociendo que su unión podría ser la clave para superar las pruebas que estaban por venir y forjar un destino que ninguno de los dos podría haber imaginado por separado. La inusitada y profunda alianza entre un apache desterrado y una joven europea confinada a una vida de opresión iba más allá de lo que ambos podrían haber imaginado en sus momentos más oscuros. Juntos se embarcaron en un viaje épico a través de senderos traicioneros y terrenos inexplorados, desafiando no solo a sus persistentes perseguidores, sino también a los arraigados prejuicios y estereotipos presentes en sus respectivas culturas. Kyle, guiado por su conocimiento íntimo del desierto y su instintivo deseo de proteger a Paloma, encontró en ella una razón renovada para luchar, no solo por su propia libertad, sino también por la de ambos, creando un vínculo que fortaleció su resolución en cada paso del difícil trayecto. La interacción entre sus dos mundos tan distintos comenzó a entrelazarse de manera más profunda, permitiéndoles aprender y adaptarse mutuamente a las diferencias que, en un principio, parecían insalvables. Paloma, con su perspectiva de un mundo más allá de las montañas que Kyle conocía tan bien, le ofrecía historias y conocimientos sobre culturas y prácticas que él nunca había imaginado, ampliando su visión del mundo y creando una rica amalgama de experiencias que enriquecían su relación. Esta intersección de culturas no solo enriqueció su relación, sino que también les proporcionó nuevas herramientas y perspectivas para enfrentar los desafíos que se presentaban en su camino, haciéndolos más adaptables y resilientes frente a las adversidades que enfrentaban juntos. A medida que avanzaban, cada día traía consigo nuevas lecciones y desafíos que ponían a prueba su perseverancia y compromiso, forjando una alianza que se basaba tanto en la necesidad como en el respeto y la admiración mutua. La diversidad de sus experiencias y habilidades complementarias se convirtieron en una ventaja invaluable, permitiéndoles superar obstáculos que habrían sido insuperables de manera individual, y destacando la fuerza que reside en la colaboración y la unidad. A través de cada amanecer y cada noche estrellada, Kyle y Paloma descubrieron más sobre sí mismos y sobre el otro, construyendo un entendimiento profundo que iba más allá de las palabras y se manifestaba en cada pequeño gesto de apoyo y solidaridad en momentos de crisis. Esta comprensión mutua no solo fortaleció su relación, sino que también les permitió enfrentar juntos los desafíos con una confianza renovada y una esperanza compartida, consolidando una alianza que prometía resistir cualquier adversidad que se interpusiera en su camino hacia la libertad y la redención. Durante 3 largas y desafiantes semanas, se refugiaron en una cueva secreta, escondida entre las rocas que se elevaban majestuosamente sobre el paisaje desértico, proporcionando un santuario seguro lejos de las miradas indeseadas y de los peligros que acechaban en el exterior. En este santuario temporal, aprendieron a confiar y depender el uno del otro de maneras que nunca habían experimentado antes, construyendo una relación basada en la cooperación y el apoyo mutuo. Kyle le enseñó a Paloma los secretos de la supervivencia en la naturaleza indómita, compartiendo conocimientos sobre plantas comestibles, técnicas de caza y la comprensión del comportamiento de los animales salvajes que habitaban la zona. Le mostró cómo rastrear huellas en la arena y la tierra dura, identificando fuentes de agua escondidas que podían ser vitales para su supervivencia, y le enseñó a encontrar refugio en las partes más protegidas del desierto durante las tormentas de arena que podían surgir sin previo aviso. La cueva, con sus estrechos pasajes y cámaras escondidas, se convirtió en su hogar temporal, un lugar donde podían descansar
y planificar sus próximos movimientos, sin temor inmediato de ser descubiertos por sus perseguidos o por otros peligros naturales. Paloma, por su parte, aportó una perspectiva diferente y complementaria, enseñando a Kael sobre métodos de primeros auxilios y la importancia de mantener la moral alta en tiempos de crisis, recordándole la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu en medio de la adversidad. Juntos, crearon un sistema de señales y rutinas que les permitía mantenerse organizados y alertas, minimizando el riesgo de errores que podrían poner en peligro su supervivencia y asegurando que cada uno supiera exactamente qué hacer en diferentes situaciones de emergencia. Las noches en la cueva se convirtieron en momentos de reflexión y planificación, donde discutían estrategias para evadir a sus perseguidores y soñaban con un lugar donde podrían establecerse y reconstruir sus vidas en paz. Las historias personales se entrelazaron, creando un vínculo indestructible que les proporcionaba una fuerza inquebrantable en medio de la adversidad, alimentando una esperanza compartida de un futuro mejor. La convivencia forzada, inicialmente llena de tensiones y malentendidos culturales, gradualmente se transformó en una relación de respeto y admiración mutua, cimentando una base sólida para el viaje que aún les aguardaba. Esta transformación no solo fortaleció su alianza, sino que también les permitió descubrir habilidades y cualidades en sí mismos y en el otro que no sabían que poseían, aumentando su confianza y su capacidad para enfrentar cualquier desafío que pudieran encontrar en su camino hacia la libertad y la redención. Las habilidades complementarias de Kael y Paloma se convirtieron en una sinfonía de colaboración eficaz, donde cada uno aportaba lo mejor de sí para superar los obstáculos que se interponían en su camino, con una sinergia que aumentaba su eficacia y mejoraba su capacidad para enfrentar cualquier desafío. Kael, con su conocimiento profundo del terreno y su instintivo deseo de proteger a Paloma, se encargaba de guiar sus movimientos a través del desierto, utilizando su experiencia para identificar rutas seguras que evitaban los peligros naturales y las posibles trampas que podrían haber sido colocadas por sus perseguidores. Su habilidad para moverse silenciosamente y su comprensión de los patrones del desierto les permitían evadir a sus enemigos con una eficacia impresionante, manteniéndose siempre un paso por delante en la carrera constante por la libertad. Paloma, con su espíritu resiliente y su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias, manejaba los aspectos logísticos de su viaje, como la gestión de suministros escasos y la creación de mapas detallados de sus movimientos diarios, asegurando que cada recurso fuera utilizado de la manera más eficiente posible. Además, su habilidad para mantener la calma bajo presión les permitía tomar decisiones ponderadas incluso en las situaciones más estresantes, asegurando que nunca perdieran el enfoque en su objetivo final. Esta colaboración no solo aumentaba sus posibilidades de supervivencia, sino que también fortalecía su conexión emocional, ya que cada pequeño éxito compartido cimentaba su confianza mutua y profundizaba el respeto que se tenían el uno al otro. A través de estos desafíos diarios, aprender a confiar el uno en el otro se convirtió en una necesidad imperativa, y esta confianza evolucionó lentamente en una auténtica amistad basada en el reconocimiento de las habilidades y fortalezas de cada uno. Cada día traía consigo nuevos desafíos que enfrentaban juntos, desde la búsqueda constante de alimentos y agua hasta la protección de su refugio contra los depredadores nocturnos que amenazaban su seguridad. A través de estos desafíos, aprendieron a comunicarse de manera más efectiva, mezclando el lenguaje por el que Kael era competente con las palabras y frases básicas que Paloma había aprendido en sus viajes, creando un sistema de comunicación que les permitía coordinar sus movimientos y responder rápidamente a cualquier amenaza. Este intercambio no solo fortaleció su capacidad para sobrevivir, sino que también enriqueció su comprensión mutua,
permitiéndoles apreciar las diferencias que los hacían únicos y valorar los aspectos que los unían. La solidaridad que desarrollaron en esos días difíciles se convirtió en el cimiento de una amistad profunda y duradera, donde cada uno encontraba en el otro un refugio seguro y un aliado confiable en la lucha por la supervivencia y el bienestar mutuo. Esta relación, construida sobre la base de la cooperación y el respeto, les permitió enfrentar juntos los desafíos más difíciles con una determinación renovada, sabiendo que no estaban solos en su lucha por la libertad y la redención personal. Pero el destino, siempre tan caprichoso y a menudo despiadado, tenía planes diferentes para ellos. La llegada de Don Aurelio, un colonizador voraz y sin escrúpulos, trajo consigo una amenaza que pondría a prueba la fortaleza de su recién descubierta y frágil alianza. Don Aurelio, con su determinación inquebrantable por recuperar a Paloma y restaurar su control sobre ella, desencadenó una confrontación inevitable que pondría en juego no solo la supervivencia de ambos, sino también la esencia misma de su unión. Su implacante búsqueda y su afán por imponer su voluntad representaban un choque directo entre la injusticia y el amor verdadero, enfrentando a dos fuerzas diametralmente opuestas: la corrupción y el poder abusivo de uno contra la pureza y la sinceridad de los sentimientos que ambos compartían. Don Aurelio no era simplemente un antagonista físico, representaba un sistema de opresión y poder que buscaba subyugar a aquellos que consideraba inferiores, haciendo uso de todos los medios necesarios para lograr sus objetivos y extendiendo su influencia de manera inexorable. Su obsesión con recuperar a Paloma se enraizaba en razones personales y en una ideología de dominio que no se detendría ante nada, motivada tanto por un deseo de control como por una necesidad de reafirmar su poder en la región. Este enfrentamiento no solo expondría las vulnerabilidades de Kael y Paloma, sino que también los obligaría a descubrir fuerzas internas que quizás no sabían que poseían, llevándolos a superar límites que creían insuperables y a redefinir los lazos que los mantenían unidos en los momentos de mayor prueba. La batalla que se avecinaba no solo era una lucha por la supervivencia, sino también una prueba de carácter y de la capacidad de cada uno para resistir la opresión y mantener su integridad personal en medio de circunstancias extremadamente adversas. Esta confrontación inevitable se convirtió en un catalizador que sacó a la luz aspectos de sus personalidades que antes estaban ocultos, revelando una determinación y una valentía que solo emergen en las circunstancias más desesperadas. Kael, a pesar de su naturaleza reservada y su tendencia a mantener sus emociones bajo control, encontraba en este conflicto una fuente de motivación intensa que lo impulsaba a proteger a Paloma con una ferocidad que él mismo no sabía que poseía, demostrando una capacidad de liderazgo y una resiliencia que lo hacían aún más formidable. Paloma, por su parte, descubría una fortaleza interior que se manifestaba en su capacidad para enfrentar sus miedos y mantenerse enfocada en su objetivo, inspirando a Kael a no rendirse ante las adversidades aparentes y reafirmando la importancia de su alianza. Juntos se prepararon para enfrentar a Don Aurelio y sus fuerzas, sabiendo que el resultado de esta confrontación podría determinar no solo su destino individual, sino también el futuro de la región y las comunidades que habitaban en ella. A medida que Don Aurelio incrementaba sus esfuerzos para localizarlos, utilizando tácticas cada vez más agresivas y estrategias astuciosas, Kael y Paloma se encontraban en una carrera contra el tiempo para mantenerse un paso por delante, empleando todo su ingenio y habilidades adquiridas para evadir la captura y asegurar su supervivencia. La presencia constante de Don Aurelio y sus hombres sembraba miedo y desconfianza, obligándolos a estar siempre en guardia y a cuestionar cada movimiento, cada decisión que tomaban para asegurar su supervivencia en un entorno donde cada error podía significar la muerte o la captura.
Este enfrentamiento inevitable se convirtió en un catalizador que sacó a la luz aspectos de sus personalidades que antes estaban ocultos, revelando una determinación y una valentía que solo emergen en las circunstancias más desesperadas. Kael, a pesar de su naturaleza reservada y su tendencia a mantener sus emociones bajo control, encontraba en este conflicto una fuente de motivación intensa que lo impulsaba a proteger a Paloma con una ferocidad que él mismo no sabía que poseía. Su intuición y su conocimiento del terreno les permitían anticipar movimientos y trazar planes que les daban una ventaja táctica sobre sus perseguidores, mientras que Paloma, con su mente aguda y su capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias, se encargaba de coordinar sus acciones y de encontrar soluciones creativas a los problemas que surgían. Don Aurelio, a pesar de su crueldad y su determinación despiadada, no podía prever la resiliencia y la astucia que Kael y Paloma estaban desarrollando a medida que enfrentaban cada nuevo desafío. La constante amenaza de ser descubiertos mantenía a ambos en un estado de alerta permanente, permitiéndoles perfeccionar sus habilidades y fortalecer su alianza mientras luchaban por mantenerse libres de las garras de un enemigo implacable. En respuesta a la creciente amenaza, Kael y Paloma idearon un plan meticuloso para deshacerse de sus perseguidores de una vez por todas. Aprovechando el conocimiento profundo de Kael sobre el terreno, diseñaron emboscadas en puntos estratégicos donde el terreno desigual y los estrechos cañones proporcionarían una ventaja táctica significativa. Utilizaban el entorno a su favor, aprovechando cada elemento natural disponible para crear trampas y señuelos que confundieran y desorientaran a las fuerzas de Don Aurelio, dificultando su capacidad para localizar y capturar a Kael y Paloma. Paloma, utilizando su agudeza mental y su capacidad para mantener la calma bajo presión, se encargaba de coordinar sus movimientos y asegurar que cada paso que daban los acercara más a la libertad y alejara las garras de Don Aurelio. Su habilidad para pensar rápidamente y su determinación inquebrantable les permitían adaptarse a las situaciones cambiantes y superar los obstáculos que se interponían en su camino, utilizando tácticas de guerrilla y estrategias de combate que los hacían difíciles de predecir y aún más difíciles de derrotar. La combinación de sus habilidades resultó ser formidable, permitiéndoles emboscar a las fuerzas de Aurelio en múltiples ocasiones, reduciendo gradualmente el número de sus perseguidores y sembrando dudas en sus filas sobre la efectividad de sus tácticas. Cada victoria, aunque pequeña, reforzaba su confianza y fortalecía su vínculo, recordándoles que juntos eran más fuertes que los desafíos que enfrentaban y que su alianza tenía el potencial de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la libertad. Sin embargo, el enfrentamiento no estaba exento de costos. Cada combate dejaba cicatrices físicas y emocionales, recordándoles la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del sacrificio que a veces era necesario para alcanzar sus objetivos. A pesar de esto, la determinación de Kael y Paloma nunca flaqueó, impulsada por la visión de un futuro juntos libre de persecución y opresión, y la esperanza de que sus esfuerzos podrían inspirar a otros a resistir y luchar por su propia libertad y justicia. Esta lucha constante y cada vez más intensa los llevó a un nivel de cooperación y entendimiento que iba más allá de lo que habían imaginado al principio de su viaje, solidificando su alianza y preparándolos para el enfrentamiento final que definiría no solo su destino, sino también el de la comunidad que luchaba por liberarse de la tiranía de Don Aurelio. El enfrentamiento con Don Aurelio culminó en una batalla climática que parecía escrita en las estrellas desde el principio de sus caminos divergentes, donde Kael y Paloma demostraron que el amor y la confianza pueden superar incluso las barreras más insalvables y las adversidades más abrumadoras. La comunidad local, testigo de su inquebrantable coraje y su unión sólida,
se unió para enfrentar la injusticia que don Aurelio intentaba imponer, desafiando las normas establecidas y abriendo paso a una nueva era de entendimiento y respeto mutuo entre dos mundos que, a simple vista, parecían completamente opuestos. Este enfrentamiento no solo sirvió como una prueba final para su alianza, sino que también inspiró a otros a cuestionar las viejas divisiones y a buscar una convivencia basada en la hermandad y el reconocimiento de sus diferencias como fortalezas más que como debilidades. La batalla, marcada por estrategias inteligentes, sacrificios personales y momentos de desesperación, se convirtió en un catalizador para el cambio social dentro de la comunidad, fomentando un sentido de unidad y propósito compartido que antes no existía. Ver a Kael y Paloma luchar codo a codo no solo fortaleció su vínculo, sino que también encendió una chispa de resistencia en aquellos que habían estado pasivos ante la tiranía de don Aurelio, animándolos a alzar sus voces y a actuar en defensa de su libertad y derechos. La gente comenzó a ver más allá de sus diferencias culturales y a reconocer la humanidad compartida que los unía, creando alianzas inesperadas que desafiaron las antiguas jerarquías y establecieron un nuevo paradigma de colaboración y solidaridad. La determinación de la comunidad para apoyar a Kael y Paloma reflejaba un cambio profundo en la mentalidad colectiva, donde la justicia y la equidad comenzaban a prevalecer sobre el miedo y la opresión, y donde los lazos de solidaridad se fortalecían en la lucha común por un futuro mejor. Este despertar social fue fundamental para debilitar el poder de don Aurelio, quien pronto se dio cuenta de que su control absoluto sobre la región estaba siendo desafiado de maneras que no había anticipado, enfrentándose a una resistencia organizada y cada vez más eficaz. La resistencia, inspirada por el ejemplo de Kael y Paloma, comenzó a actuar de manera más coordinada y efectiva, utilizando tácticas de guerrilla y aprovechando el conocimiento del terreno que Kael poseía con maestría, haciendo que cada enfrentamiento fuera más difícil para las fuerzas de don Aurelio y aumentando la presión sobre su liderazgo y autoridad. Esta lucha conjunta entre los protagonistas y la comunidad no solo buscaba la eliminación de una amenaza inmediata, sino también la instauración de un sistema más justo y equitativo que reconociera y valorara la diversidad y la unidad de todos sus miembros, sentando las bases para una sociedad donde la justicia y el respeto mutuo fueran los pilares fundamentales. Finalmente, su historia culminó en una unión que simbolizó no solo la integración de dos almas profundamente entrelazadas, sino también la reconciliación de culturas que habían estado divididas por el tiempo y el conflicto. Su amor, nacido de la más dura adversidad y fortalecido por la confianza y el respeto mutuo, se convirtió en una leyenda perdurable que resistiría la prueba del tiempo, trascendiendo generaciones y recordando a todos que cuando dos corazones verdaderamente se encuentran en la honestidad y la bondad, ninguna fuerza en la tierra, por poderosa que sea, puede separarlos. Esta historia, marcada por el sacrificio, la valentía y la redención, es un testimonio conmovedor del poder del amor para trascender las barreras más profundas y transformar destinos aparentemente inmutables. Kael y Paloma se convirtieron en símbolos vivientes de esperanza y resiliencia, inspirando a futuras generaciones a perseguir la verdad, la justicia y la armonía, sin importar las adversidades que puedan enfrentar. Su legado perduró no solo en las historias contadas junto al fuego, sino también en los corazones de aquellos que eligieron seguir su ejemplo, buscando siempre construir puentes en lugar de levantar muros, y valorando la diversidad como una fuente de fortaleza y enriquecimiento mutuo. Las generaciones venideras recordarían sus nombres como héroes que desafiaron las expectativas y cambiaron el curso de la historia a través de su inquebrantable espíritu y su dedicación al bien común. Las comunidades florecieron en torno a los principios que Kael y Paloma habían encarnado,
promoviendo una convivencia más armoniosa y equitativa, donde las diferencias culturales eran vistas como oportunidades para aprender y crecer juntos, enriqueciendo la vida colectiva de la región y fomentando una mayor comprensión y respeto entre sus habitantes. La historia de Cael y Paloma se convirtió en una fuente de inspiración continua, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la unidad pueden prevalecer, iluminando el camino hacia un futuro más brillante y esperanzador para todos. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de resistencia y amor verdadero, siendo recordados y honrados en festivales, canciones y narraciones orales que pasaron de generación en generación, asegurando que su legado nunca se olvidara y que sus enseñanzas perduraran a lo largo del tiempo como un faro de luz y esperanza para todos los que buscan superar la adversidad y encontrar la verdadera esencia de lo que significa ser humano. Esta historia no solo sirve como una narrativa cautivadora, sino también como una reflexión profunda sobre la condición humana y la capacidad de las personas para adaptarse, superar y encontrar luz en medio de la oscuridad. Cael y Paloma, representantes de dos mundos claramente distintos, demuestran que la comprensión y el respeto mutuo pueden surgir incluso en las circunstancias más adversas, forjando lazos que trascienden el tiempo y el espacio. La evolución de su relación, desde la mera necesidad de supervivencia hasta una profunda conexión emocional, ilustra el poder transformador del contacto humano genuino y la importancia de la empatía en la construcción de puentes entre culturas y experiencias disímiles. Además, su enfrentamiento con Don Aurelio y la subsecuente resistencia colectiva destacan cómo las luchas individuales pueden catalizar cambios sociales significativos, inspirando a comunidades enteras a unirse y luchar por un bien mayor. Este relato se erige como un testimonio de la resiliencia humana y de la capacidad de cada individuo para influir positivamente en su entorno, incluso en las circunstancias más desesperadas. La historia de Cael y Paloma invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias vidas y a considerar cómo, a través de la colaboración, la comprensión y el amor, pueden superar sus propios desafíos y contribuir a un mundo más justo y compasivo. Al sumergirse en esta narrativa, se revela una verdad universal, que la humanidad compartida y la capacidad de amarse y apoyarse mutuamente son fuerzas poderosas que pueden transformar no solo a individuos, sino también a comunidades enteras, llevando a una existencia más rica, significativa y armoniosa para todos. Si esta narración ha resonado profundamente contigo y sientes el deseo de inspirarte aún más con relatos que combinan una emoción intensa y una profundidad significativa, te invitamos a suscribirte a **grietas, ENEL corazón, ***. Acompáñanos en más viajes inolvidables a través de historias que no solo entretienen, sino que también tocan el alma, ofreciendo perspectivas únicas y experiencias enriquecedoras que te mantendrán enganchado y ansioso por descubrir qué nuevas aventuras y enseñanzas nos depara el próximo episodio de esta apasionante saga. Al suscribirte, no solo apoyarás la creación de más contenido de calidad, sino que también te unirás a una comunidad de lectores que valoran la profundidad emocional y la riqueza narrativa, compartiendo juntos el deseo de explorar las complejidades de la condición humana y las maravillas del espíritu humano. **grietas, ENEL corazón, *** es más que una plataforma. Es un refugio para aquellos que buscan historias que desafían, inspiran y conmueven, proporcionando un espacio donde cada relato es una ventana a mundos desconocidos y a las verdades universales que nos conectan a todos. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad apasionada por las narrativas que elevan, transforman y celebran la esencia misma de lo que significa ser humano. Descubre nuevos autores,
comparte tus propias experiencias y déjate llevar por historias que prometen dejar una huella imborrable en tu corazón y en tu mente, recordándote que, a través de las grietas y las sombras, siempre hay luz y belleza esperando ser descubiertas. Cada suscripción y cada lectura no solo te brinda acceso a contenido de alta calidad, sino que también te conecta con una red de personas que, como tú, buscan inspiración, consuelo y conexión a través de la magia de las historias bien contadas. Asterisco asterisco grietas en el corazón asterisco asterisco te invita a explorar, a soñar y a encontrar tu lugar en una comunidad que valora la narrativa como una forma de arte esencial para entender y celebrar nuestra humanidad compartida. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia enriquecedora y transformadora que promete no solo entretenerte, sino también permitirte crecer y reflexionar sobre las maravillas y los desafíos de la vida humana a través de relatos que capturan la esencia de lo que significa amar, luchar y superar.